Le hago una salvedad porque es un término que se está utilizando mucho en estos momentos, como es el contagio comunitario. Lo mencioné Claro. hace algunos segundos. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de contagio comunitario? ¿Qué significa eso? Bueno, eso quiere decir que el virus está circulando en la población. ¿Y cómo los epidemiólogos pueden darse cuenta que esto está ocurriendo? Porque uno no puede ya, en los casos que aparecen, establecer un nexo epidemiológico, una relación con otro caso. Entonces, esto cuando empieza a aparecer en la población, uno dice, ya hay circulación comunitaria. Diferente de, si usted ve, por ejemplo, los porcentajes de casos en el país, que están muy bien todos los días, recibimos un reporte, bueno, hay muchos reportes, pero el de acá de la provincia de Neuquén está muy lindo porque habla el mundo, habla de Latinoamérica, habla de la Argentina y luego, digamos, de Neuquén, ¿no es cierto? Entonces, si uno ve los casos los casos del diagnóstico de los que ocurren en la Argentina, va a ver como cada vez menos es el porcentaje de los que son porque lo adquirieron en el exterior, que el nexo era haber venido del exterior. Esos son los menos de 17% creo que era ayer o antes de ayer. Y los casos también van disminuyendo en algunos lugares que están, digamos, diagnosticados y que tenían contacto con un caso confirmado. Y va a haber varios, ¿no es cierto?, que en la Nación toma todo, 20 y pico % que son, que no tienen ningún nexo epidemiológico. Esos son los casos comunitarios. Uno puede decir entonces ahí hay circulación comunitaria, ¿no es cierto?, y uno no puede encontrar relación, le pregunta y nada, no estuvo con ningún caso conocido, guardó la cuarentena y salió, como salimos todos, pero bueno, en algún lugar lo adquirió, pero no podemos decir. Ese sería, ya cuando empiezan a aparecer ese número de casos, es circulación sostenida, Bien. circulación autóctona, son transmisión comunitaria, son todos sinónimos. Y diferente es otro término, por conglomerados. ¿Y qué sería por conglomerados? Esto es lo que ha ocurrido en la localidad de Loncopué, por ejemplo. Entonces, son casos que están relacionados entre sí, a lo mejor una familia, ocurren así. Uno puede establecer más o menos una conexión entre ese grupo. Por ejemplo, en otras patologías uno dice, se usa mucho en inglés el término clusters, como grupo, casos agrupados relacionados entre sí. No sé si fui clara. Perfecto. Y doctora, ¿qué fuimos aprendiendo de nuevo? Nosotros en la última entrevista hablábamos de que tanto ustedes como nosotros íbamos conociendo este virus día a día. En estos más de 40 días, ¿qué más aprendimos de nuevo de este COVID-19? ¿Qué se supo? ¿En qué se pudo profundizar? ¿En qué se pudo quizás excavar un poquito más para recabar más información de lo que es este virus? Bueno, yo creo que los aprendizajes pueden ser desde varios puntos de vista. Si uno dice desde el punto de vista virológico, epidemiológico, uno podría decir que este virus nos mostró que tiene una alta transmisibilidad, que supera a la capacidad de transmisibilidad de otros, como el de la influenza, es mayor. Aprendimos que este virus inicialmente, cuando hay, digamos, tanta diseminación, por cada persona positiva pueden haber entre 3 y 4 que contagie, y más, o sea, ¿no es cierto? Aprendimos que lo hace en un corto periodo de tiempo. Aprendimos que los pacientes positivos, en no pocos casos, en un porcentaje bastante importante, tardan bastante en negativizar el estudio, el test que se hace con un hisopado nasofaringeo habitualmente, por una técnica que se llama de PCR, y entonces aún pacientes que están muy bien, que son pacientes leves, con una evolución fantástica, y sin embargo, haz 2 semanas, 3 semanas dando positivo. Eso se está estudiando.
No siempre eso quiere decir que si uno cultivara, el virus está vivo. Son dos conceptos diferentes, pero sin embargo, esa PCR da positiva y nosotros hay uno de los criterios del alta que no lo podemos dar, porque da positivo. ¿Se comprende? Entonces, esto también nos mostró. Nos mostró que hay otros grupos vulnerables que no sabíamos, porque, por ejemplo, los primeros datos eran de China, y China, la población de obesos no es muy grande, y en cambio Estados Unidos, que hoy es el país que lidera en el número de casos que tiene, yo escuché, no sé si, no recuerdo, porque no lo repasé con los CDC, pero un sobrepeso importante, entonces aprendimos que, como ocurrió con la influenza, la gente que es obesa se convierte en un grupo vulnerable. Decía, ¿se puede decir también que se aprendió un poquito acerca de las secuelas que puede dejar en una persona que pasó por la enfermedad? ¿O eso se está empezando recién como a ver? Sí, yo creo que eso todavía no podemos decir demasiado, porque hay muy poco tiempo. Se aprendió también lo que es la cantidad de investigación, ¿no es cierto?, que se está haciendo sobre productos ya conocidos y la cantidad de líneas de vacunas que se están estudiando, el aceleramiento, eso nunca se había visto, porque tampoco nunca, esto también nos enseñó, vivimos una situación como esta. Nunca, nunca en donde a nivel mundial ocurriera esto, en donde se cerraran las fronteras, en donde se suspendieran todos los vuelos, en donde eso también, eso es una cosa muy, digamos, impactante e impresionante. Otra cosa, ¿no es cierto?, que nos enseña esta pandemia, me parece a mí, es el temor, ¿por qué? Por la cantidad de información que es brutal, que no es real. Entonces, y esto genera mucho temor, mucho temor. Entonces, nosotros decimos, es importante que uno lea de lugares seguros. Esto lo mismo, permítame la comparación que le decimos a los pacientes HIV positivos. No lean esas porquerías, no. A ver, estos son los sitios. Acá está la verdadera información. Bueno, tiempo que andan fantástico, esto es algo todo como muy rápido, todo muy frenético en su desarrollo, pero es tremenda esa avalancha de información que hace que la gente se descoloque.